La primera noche cayó sobre San Aurelio del Monte como una sombra que nadie había invitado. A las 11 en punto, el pueblo se sumió en un silencio tan profundo que incluso los viejos relojes de pared parecieron detenerse. No había viento, no había grillos, no había nada. Solo ese vacío pesado, casi tangible, que se metía por las rendijas de las puertas y hacía que el aire pareciera muerto. Los habitantes, acostumbrados al canto nocturno del campo, sintieron un escalofrío recorrerles la espalda. Algo no estaba bien. Algo había entrado en el pueblo, sin hacer ruido. Unos minutos después, algunos aseguran que vieron figuras caminando por la calle principal. No tenían forma humana del todo. Eran altas, extremadamente delgadas, con movimientos torpes como si sus huesos se doblaran en direcciones imposibles. Portaban pequeñas lámparas hechas de cráneos, de los cuales emanaba una luz débil y vibrante, como un aliento antiguo. Otros habitantes, aterrados detrás de las ventanas cerradas, vieron velos largos arrastrándose sobre las piedras, dejando tras de sí una estela de polvo oscuro que se desvanecía lentamente. La segunda noche fue peor. El silencio se volvió tan denso que hacía retumbar los pensamientos dentro de la cabeza. Muchos afirmaron escuchar un susurro pegado a sus puertas, un murmullo suave que pronunciaba sus nombres con una precisión escalofriante. No era un ruido, era más una sensación, como si algo llamara desde afuera, tratando de convencerlos de salir. Quienes resistieron dijeron sentir presión en el pecho, como si una mano fría intentara arrancarlos de sus casas. La tercera noche convirtió el miedo en desesperación. Se corrió la voz de que aquel que se atreviera a mirar por la ventana no vería el amanecer. Las figuras regresaron, multiplicadas, avanzando en una procesión silenciosa rumbo al Panteón Viejo. Pero antes de llegar, se detenían frente a cada casa, inclinándose como si olfatearan a quienes estaban dentro, buscando a alguien en específico. Al amanecer, San Aurelio descubrió que 3 personas habían desaparecido sin dejar rastro. Solo quedaron pequeños montículos de polvo negro en el umbral de sus puertas. San Aurelio del Monte siempre había sido un pueblo tranquilo, escondido entre cerros secos y caminos de tierra que parecían no llevar a ninguna parte. Sus habitantes vivían con un ritmo pausado, marcado por el repique distante de la campana de la iglesia y el aroma constante a maíz tostado que salía de las cocinas. Era el tipo de lugar donde todos conocían el nombre de todos, donde los secretos se susurraban rápido y las malas noticias viajaban más rápido aún. Pero por décadas, San Aurelio había sido un sitio apacible, hasta que comenzaron las 3 noches del silencio. Todo empezó con pequeñas señales que la mayoría prefirió ignorar. Los perros comenzaron a aullar al mismo tiempo, mirando hacia el Panteón Viejo, un cementerio abandonado desde que un derrumbe selló parte de su entrada. Luego, las luces de las casas más cercanas al cerro comenzaron a parpadear sin razón. Más tarde, las aves que vivían en la región desaparecieron de golpe, como si hubieran huido de algo. Pocos relacionaron esos hechos. Otros lo atribuyeron a supersticiones. Pero los ancianos del pueblo, los que aún recordaban historias antiguas susurradas por sus abuelos, sabían que el silencio no era normal. El silencio anunciaba algo. El Panteón Viejo siempre había estado envuelto en rumores. Se decía que, muchos años atrás, antes de que existiera la mitad del pueblo, un grupo de mujeres había sido sepultado allí bajo circunstancias extrañas. Nadie sabía exactamente qué les había ocurrido, pero las llamaban las Calladas, porque ninguna dejó descendencia ni historia escrita. Solo piedras erosionadas, nombres borrados por el tiempo y un olor a tierra húmeda incluso en los días más secos. Lo que sí recordaban los más viejos era que, cada cierto número de décadas, el silencio regresaba al pueblo. Un silencio igual al que precede a un terremoto, pero más antiguo, más profundo. Cuando la primera noche llegó, muchos pensaron que sería solo un apagón momentáneo de la naturaleza. Pero cuando las sombras comenzaron a caminar por las calles, sin emitir un solo sonido, el miedo se clavó en los corazones de todos. Al amanecer del tercer día,
San Aurelio ya no volvería a ser el mismo. Las 3 noches del silencio apenas habían comenzado, y nadie estaba preparado para lo que vendría. Si estás escuchando esta historia, no lo hagas con las luces apagadas. No te acerques demasiado a las ventanas. Y, sobre todo, presta atención a los sonidos que te rodean. Porque a veces, el peligro no se anuncia con gritos, sino con un silencio absoluto. Acompáñame ahora a descubrir qué ocurrió realmente en San Aurelio del Monte durante aquellas 3 noches malditas. Sigue esta narración hasta el final, porque cada detalle, cada susurro, cada sombra tiene un significado. Nada está puesto al azar. Y aquello que comenzó como simples rumores, se convirtió en uno de los episodios más oscuros jamás vividos por un pueblo olvidado por el tiempo. Prepárate para entrar en un lugar donde el silencio no es solo ausencia de sonido, sino una presencia viva, que observa, respira y reclama aquello que le pertenece. Esta es la historia de quienes intentaron sobrevivir, y de quienes no pudieron escapar. Si tienes el valor de continuar, pasaremos ahora a la primera noche, donde todo se desencadenó. ¿Estás listo? La primera noche comenzó como cualquier otra en San Aurelio del Monte, pero había un presentimiento extraño en el aire. Nadie podía explicarlo, aunque todos lo sintieron. Una pesadez silenciosa, como si las nubes hubieran bajado demasiado y el cielo presionara sobre los techos. A las 9, el pueblo ya estaba casi completamente a oscuras. Solo algunas lámparas amarillentas quedaban encendidas en las puertas, temblando con una luz incierta. En la casa de la familia Rentería, Lucinda, una mujer de 60 años conocida por su intuición, encendía veladoras sin motivo aparente. «Algo camina esta noche», murmuró mientras sus nietos la observaban en silencio sin atreverse a preguntar. A las 10:15 el viento dejó de soplar. Fue tan repentino que los árboles acostumbrados a moverse sin descanso quedaron congelados en una rigidez antinatural. Los animales comenzaron a comportarse de forma extraña. Las gallinas se amontonaron contra las esquinas de los gallineros. Los burros pateaban el suelo sin hacer un solo sonido, y los perros, generalmente inquietos, se tiraron al suelo con el hocico pegado a las patas, temblando. La quietud se extendió rápido. Como una especie de enfermedad, no tardó mucho en llegar a cada casa, a cada rincón, a cada pensamiento. A las 11 el silencio cayó como una manta negra. No era un silencio normal. Este tenía peso, textura, presencia. Los habitantes lo sintieron entrar por sus oídos, meterse en sus pechos, apagarles el corazón un instante. Muchos se llevaron la mano al pecho creyendo que habían dejado de respirar. Fue en ese momento que en algunas casas comenzaron a quebrarse los vasos, como si el silencio vibrante reventara el vidrio. En la calle, una bombilla estalló de golpe, dejando un destello último antes de sumir el callejón en una oscuridad absoluta. Nadie se asomó para ver qué había pasado. En la casa de Vicente Maldonado, un hombre soltero que vivía cerca del Panteón Viejo, las ventanas comenzaron a empañarse desde afuera, como si algo respirara directamente contra el vidrio. Vicente, que estaba sentado leyendo un viejo periódico, sintió un escalofrío recorrerle los brazos, se levantó sin saber por qué y se acercó a la ventana. Pero antes de tocarla, escuchó, o creyó escuchar, un murmullo bajísimo, casi imperceptible, como si una voz se formara dentro de su propia cabeza. «Vicente, abre». Él retrocedió de inmediato, jadeando. El silencio no debería tener voz, y sin embargo allí estaba, llamándolo. A unos metros de allí, en la calle principal, las primeras figuras aparecieron sombra tras sombra. Emergiendo desde el camino del panteón, no caminaban como humanos. Sus pasos eran rígidos, torcidos, pero avanzaban de manera sincronizada, como una procesión perdida en el tiempo. Eran altas, extremadamente altas, tan delgadas que la luz de la luna parecía atravesarles los brazos. Solo se distinguían bien sus lámparas, pequeñas calaveras, demasiado pequeñas para ser humanas, que contenían una luz que palpitaba como la respiración de un ser vivo. No emitían sonido,
Sus velos largos, desgarrados, se arrastraban sobre el suelo sin hacer fricción. La ausencia de ruido era tan absurda que muchos habitantes se taparon los oídos, convencidos de que en cualquier momento escucharía algo que los quebraría por dentro. En la casa de la familia Palacios, Marisol, una niña de 9 años, fue la única que se atrevió a mirar por la ventana. Ella no sabía del rumor que circulaba entre los ancianos, que el silencio atraía a quienes no temían mirarlo. La niña vio claramente cómo una de las figuras se detuvo frente a su casa. No tenía rostro, o tal vez sí, pero estaba cubierto por un velo negro que parecía moverse bajo su propia voluntad. Lo que Marisol nunca olvidaría fue la forma en que aquello levantó la cabeza como si olfateara el aire, inclinándose hacia la ventana donde ella estaba escondida. La niña, presa del terror, retrocedió bruscamente, sintiendo que su alma se helaba. La sombra pareció escuchar su miedo, porque giró lentamente en su dirección. Pero antes de que pudiera acercarse, otra figura tocó suavemente el hombro de la primera, como llamándola a seguir la marcha, y ambas continuaron caminando. Mientras tanto, Lucinda Rentería, que había pasado toda la noche encendiendo velas, sintió un estremecimiento tan fuerte que dejó caer una de ellas. Algo en su interior, una voz antigua heredada de sus antepasados, le advirtió que no debía quedarse dentro de casa. Sin pensarlo demasiado, tomó a sus nietos del brazo y los escondió dentro del viejo sótano que su esposo había construido décadas atrás. «No abran la puerta, pase lo que pase», les ordenó. A los pocos segundos escuchó pasos afuera, pero no pasos humanos. Eran más livianos, más afilados, como el chasquido de huesos golpeando contra el suelo. Luego, un toque suave en la puerta principal, tan suave que daba más miedo que un golpe violento. Cerca de la medianoche, los habitantes más cercanos al panteón comenzaron a sentir una presión en el pecho, como si el aire se hubiera vuelto demasiado espeso para respirar. Algunos se desmayaron, otros comenzaron a sangrar por la nariz sin explicación. En la vieja carnicería, su dueño, Pedro Santos, vio cómo las sombras pasaban frente a su puerta una por una, deteniéndose apenas unos segundos para inclinarse hacia la madera. No veía rostros, pero sentía que lo buscaban. Algo dentro de él sabía que esas cosas no caminaban por caminar. Estaban eligiendo. Estaban seleccionando. A las 12:30, el silencio alcanzó su punto más alto. Ni siquiera los propios pensamientos sonaban claros. Algunos comenzaron a gritar, pero sus voces no salieron de sus gargantas. Era como si el silencio devorara todo sonido antes de nacer. Las figuras se detuvieron finalmente frente al panteón viejo. Se alzaron, extendiendo sus brazos huesudos hacia la entrada sellada por piedras. Y entonces ocurrió lo que nadie en el pueblo olvidaría jamás. El silencio se quebró, pero no con un ruido, sino con una respiración profunda. Una respiración que no pertenecía a ninguno de los seres presentes. Algo más despertó allí. Cuando el amanecer por fin llegó, las sombras desaparecieron como polvo arrastrado por un viento que volvió de repente. En San Aurelio del Monte, las puertas se comenzaron a abrir lentamente. Nadie quería ser el primero en hablar. Nadie quería recordar lo que había visto, pero al revisar las casas, descubrieron que alguien faltaba. Vicente Maldonado no estaba por ninguna parte. La puerta de su casa seguía entreabierta. El vidrio de la ventana estaba frío, como si alguien hubiera apoyado el rostro allí durante horas, y en el umbral, un pequeño montículo de polvo negro señalaba que la primera noche había cobrado su primera víctima. El amanecer después de la primera noche fue confuso y amargo en San Aurelio del Monte. El sol parecía más pálido que de costumbre, como si también hubiera sufrido el peso del silencio. La luz entraba tímida por las ventanas, revelando una capa fina de polvo negro acumulado en las esquinas, como si la noche hubiera derramado parte de sí misma dentro de las casas. Los habitantes se reunieron lentamente en la plaza central, con los rostros tensos y los ojos hundidos. Nadie quería ser el primero en hablar, pero todos sabían lo que faltaba y lo que sobraba. La ausencia de Vicente Maldonado era innegable. Era un hombre solitario, sí, pero jamás se habría ido sin avisar, y mucho menos dejando su puerta abierta.
Su casa tenía un olor extraño aquella mañana, una mezcla entre tierra húmeda y algo más, algo metálico, como sangre vieja expuesta al aire. Su cama estaba intacta, como si nunca hubiese sido usada, pero sobre el piso se extendían marcas largas, casi como arrastres, que se desvanecían al llegar a la puerta, y allí estaba el montículo de polvo negro, pequeño, redondo, casi ritual. Muchos lo observaron con un terror reverente, como si fuera un mensaje que no debía tocarse. Lucinda Rentería fue una de las primeras en atrever a decir en voz alta lo que todos temían. No se lo llevaron para matarlo, se lo llevaron porque lo eligieron. Algunos vecinos se santiguaron de inmediato, otros se inclinaron hacia atrás, como si la sola idea pudiera contaminarlos. En San Aurelio la palabra elegido nunca había sido buena señal. Era un término que los ancianos usaban cuando contaban historias sobre el Panteón Viejo. Historias que nadie quería escuchar de día, historias de sombras que regresaban a buscar a los suyos, o a reemplazarlos. La policía del pueblo era reducida, 2 oficiales y un patrullero viejo, pero aún así hicieron el esfuerzo de investigar. Revisaron la casa de Vicente, el camino hacia el panteón, e incluso interrogaron a los pocos que habían visto las figuras durante la noche. Sin embargo, nada tenía explicación lógica. No había huellas humanas, no había señales de violencia, no había ruido alguno registrado por el viejo sensor de sonido de la plaza. Lo único que encontraron fueron ligeras marcas en la tierra, como si figuras altas hubieran caminado en fila hacia el cementerio, marcas estrechas, demasiado estrechas para pies humanos. Mientras los oficiales trabajaban, algunos habitantes comenzaron a notar otros detalles inquietantes. La carnicería de Pedro Santos amaneció con todas las herramientas oxidadas de repente, como si hubieran envejecido décadas en una sola noche. En la escuela, los cuadernos de los niños aparecieron con palabras tachadas, reemplazadas por líneas onduladas, como si el silencio hubiera intentado escribir algo. Y en varias casas cercanas al cerro, los espejos presentaban ligeras grietas que antes no estaban allí, curvas que se asemejaban a sonrisas torcidas. Cada pequeño hallazgo alimentaba el terror creciente. Las campanas de la iglesia repicaron a las 9 de la mañana, pero algo en su sonido estaba apagado, como si la campana hubiese perdido fuerza, o como si el aire mismo se negara a vibrar. El sacerdote del pueblo, el padre Santiago, salió al atrio con gesto preocupado. Su sotana negra ondeaba ligeramente, pero él parecía más inquieto por algo que nadie más estaba viendo. El silencio no fue un fenómeno natural, dijo, reuniendo a los presentes. Fue una llamada, y la llamada no ha terminado. Las palabras provocaron un murmullo de pánico. El sacerdote continuó. Si hubo una primera noche, habrá una segunda. Los niños, siempre sensibles a lo sobrenatural, fueron los primeros en advertir nuevas señales. En las horas posteriores al amanecer, varios aseguraron haber visto sombras moviéndose a contraluz aunque el sol estuviera en lo alto. Marisol Palacios dijo que, en el reflejo de una cubeta de agua, vio por un instante un velo negro agitándose detrás de ella, aunque no había nadie más cerca. Otros niños aseguraron haber escuchado un susurro débil que venía desde el cerro. No un nombre esta vez, sino una cuenta regresiva. 1, 2, 3. Como si algo marcara el paso hacia la próxima noche. Los adultos intentaron mantener la calma, pero la tensión era insoportable. Algunos decidieron empacar e irse del pueblo, pero cuando encendieron sus vehículos, los motores murieron de inmediato. Los teléfonos perdieron señal. Los radios solo emitían un sonido estático profundo, parecido a un latido distorsionado. Era como si San Aurelio hubiera quedado aislado del mundo de manera deliberada, como si algo no permitiera que nadie escapara. El padre Santiago reunió a algunos hombres para rezar en la entrada del Panteón Viejo, pero cuando intentaron acercarse, el aire se volvió tan frío que comenzaron a temblar. Una de las veladoras que llevaban se apagó sola, a pesar del completo silencio. Lucinda, por su parte, decidió adentrarse en la historia del pueblo. Recordó vagamente un conjunto de cuadernos viejos que su abuelo le había dejado, guardados en un baúl casi olvidado. Al abrirlos,
Encontró relatos sobre las llamadas Noches del Silencio, un ciclo que, según los escritos, se repetía cada 70 u 80 años. El Panteón Viejo era el punto de origen. Se mencionaba a un grupo de mujeres que habían sido enterradas allí tras una tragedia silenciosa, tan silenciosa que ni siquiera quedaban registros oficiales. Las calladas, las llamaban. Según el relato, ellas no descansaban, buscaban compañía y cada ciclo regresaban para llevarse a quienes escucharan su llamado. Cuando cayó la tarde, todos en el pueblo sintieron la misma punzada en el pecho, un presentimiento oscuro que anunciaba que la segunda noche se acercaba. Los perros comenzaron a esconderse debajo de las camas, las luces parpadearon, y en el horizonte, el cerro tomó un tono rojizo que jamás antes había tenido. San Aurelio del Monte se preparaba, aunque nadie sabía cómo protegerse. Todos recordaban una sola cosa. En la primera noche solo se llevaron a uno, pero en la segunda, siempre eran más. La segunda noche cayó sobre San Aurelio del Monte con un aire más denso que el de la anterior, como si el pueblo entero respirara con dificultad. Lucas y Elena habían prometido no volver a salir después de lo que vieron, pero el problema era que, al llegar la oscuridad, nadie necesitaba salir para sentir que algo caminaba entre las casas. El silencio absoluto regresó, opresivo y violento, seguido ahora por un sonido nuevo, un murmullo grave, como voces lejanas que no se escuchan con los oídos, sino con los huesos. Elena encendió una vela, y la llama tembló al instante, no por corriente de aire sino por algo más, como si el propio silencio soplara sobre ella. Mientras intentaban mantener la calma, la tierra bajo la casa vibró brevemente. No fue un temblor, sino un pulso, como un latido profundo, lento, pesado. Lucas se acercó al piso de madera, arrodillándose para escuchar mejor. Al poner su oído en el suelo, sintió un calor extraño, húmedo, como si la tierra estuviera viva y respirando. Retrocedió de inmediato, hincando las uñas en el piso. Elena le preguntó qué había sentido, pero Lucas solo pudo responder con un temblor en la voz. No es la tierra, es algo debajo de ella. Las calles, vacías y a oscuras, comenzaron a emitir el mismo murmullo subterráneo. Era como si un coro de voces estuviera sepultado bajo todo el pueblo, hablando en un idioma desconocido que retumbaba sin necesidad de sonido. Lucas intentó asomarse por la ventana, pero como la noche anterior, la oscuridad parecía sólida, como si hubiera tragado la luz. De pronto, 3 golpes resonaron bajo sus pies, tremendamente fuertes, lo suficientemente poderosos como para levantar polvo entre las tablas. Elena dio un salto y se cubrió los oídos, pero no había sonido, solo la vibración. En ese momento, un rugido apagado, apenas perceptible, atravesó todo San Aurelio del Monte. Las ventanas vibraron, los vasos sobre las repisas se movieron, y la vela casi se apagó. Lucas miró a Elena con los ojos abiertos de par en par. Sabían que el silencio estaba vivo, pero ahora algo más lo acompañaba, algo que se desplazaba por debajo, como si buscara romper la superficie. Elena murmuró que eso no podía ser humano, y Lucas no la contradijo. No había forma de que algo humano pudiera arrastrarse bajo tierra sin dejar rastro. De pronto la madera del piso se arqueó hacia arriba, como si empujara algo desde abajo. Elena gritó y tiró de Lucas para regresar a la sala principal. El piso se elevó una vez más y luego se relajó, tembloroso, como un pecho que exhala. Un olor húmedo y salado empezó a filtrarse por las rendijas del suelo, un olor a tierra mojada mezclada con metal. Lucas reconoció el aroma de inmediato. Era sangre, pero no fresca. Era vieja, oxidada, como la que se filtra de la tierra después de una masacre enterrada durante años. El murmullo bajo sus pies se intensificó, convirtiéndose en una especie de cántico distorsionado. Elena, desesperada, tomó su crucifijo y empezó a rezar, pero su voz, normalmente firme, parecía ahogarse en el aire, como si las palabras se desvanecieran antes de salir correctamente. Lucas intentó encender más velas, pero varias se apagaron al instante, como si el silencio soplara sobre ellas con un odio antiguo.
Fue entonces cuando escucharon un sonido claro, fuerte, imposible de ignorar. Uñas rasgando la madera desde abajo. El sonido era lento, metódico. Rasguños que avanzaban desde un extremo de la casa hacia el otro, siguiendo el recorrido de sus pasos. Lucas tomó un cuchillo de la cocina, aunque sabía que de poco serviría. Elena se subió a una silla mientras la madera vibraba, y los rasguños se detuvieron justo debajo de ella. El silencio entonces se volvió absoluto, más profundo que el de cualquier otra noche, y después, algo golpeó el piso desde debajo con la fuerza de un martillo gigante. La casa entera tembló, y una grieta se abrió justo entre Lucas y Elena. Una sombra espesa comenzó a brotar de la grieta, como humo negro pero más denso, y subió lentamente formando figuras nebulosas que parecían manos buscando a tientas. Elena gritó el nombre de Lucas, pero su voz sonó casi como un susurro, tragada por la presencia oscura. Lucas intentó arrastrarla hacia la puerta, pero la sombra se movió con una lentitud antinatural, bloqueando el camino, extendiéndose como raíces en todas direcciones. La sombra, sin ojos ni forma definida, parecía reconocerlos, como si supiera exactamente quiénes eran. Las figuras de sombra se fusionaron en un solo cuerpo amorfo, temblando como un animal atrapado dentro de la oscuridad. La grieta se abrió aún más, revelando algo que no deberían haber visto. Un destello rojizo, profundo, como un ojo enterrado en la tierra misma, observándolos desde abajo. Elena gritó y cayó al suelo. Paralizada por el miedo, Lucas la tomó en brazos, sin saber a dónde correr, mientras la sombra se inclinaba hacia ellos como si quisiera respirar su miedo. El silencio vibró entonces como un grito ahogado, un sonido imposible que hirió sus oídos sin producir ruido. Justo cuando la sombra estaba a punto de alcanzarlos, un estallido sonoro rompió el silencio. No fue un sonido humano ni natural. Fue como si una campana gigantesca hubiera sido golpeada en el centro del pueblo. La vibración fue tan fuerte que la sombra retrocedió, temblando, encogiéndose hacia la grieta. El ojo rojizo se cerró y la tierra volvió a sellarse con un golpe seco. Lucas y Elena quedaron jadeando, temblorosos, abrazados en la oscuridad. La vela que quedaba encendida se enderezó y su llama aumentó como si al fin pudiera respirar. No sabían quién o qué había provocado ese estallido, pero habían sobrevivido a la segunda noche. La mañana después de la segunda noche no trajo alivio alguno. El cielo de San Aurelio del Monte amaneció gris, cubierto de nubes tan densas que ni el sol logró atravesarlas. Lucas y Elena no habían dormido. Pasaron las horas sentados en la esquina más iluminada de la casa, temiendo que las sombras regresaran incluso con la luz del día. Las grietas del piso seguían allí, finas pero profundas, recordándoles que lo que ocurrió no había sido una pesadilla. La tierra misma había intentado abrirse, como si algo muy antiguo quisiera emerger aún así. Debían buscar respuestas, aunque eso implicara salir a enfrentar un pueblo que ahora parecía tan extraño como la noche anterior. Al caminar hacia la plaza principal, notaron que no eran los únicos que habían escuchado vibraciones subterráneas. Varias casas tenían marcas similares, tablones levantados, tierra suelta filtrada entre las rendijas y un olor metálico persistente. Don Jaime, un hombre mayor que vivía cerca de la iglesia, les dijo que esa noche había sentido pasos debajo de su casa. No golpes, no temblores, pasos. Y afirmó que habían recorrido todo su piso, como si alguien buscara una salida. Sin embargo, lo que dejó a Lucas helado fue lo último que dijo el hombre. No eran pasos de un hombre, eran demasiado pesados. La iglesia, normalmente refugio de tranquilidad, estaba abierta y vacía. En el altar, el padre Esteban tenía el rostro pálido y los nervios a flor de piel. Les contó que durante la noche, mientras rezaba, escuchó claramente un susurro emergiendo desde las paredes. No pudo entender las palabras, pero dijo que sonaban como oraciones al revés, como si fueran plegarias olvidadas o prohibidas. Además, la gran cruz de madera colgada sobre el altar había vibrado, como si algo invisible la hubiera tocado. Lucas y Elena intercambiaron una mirada inquieta. Todo el pueblo estaba bajo una influencia oscura que nadie entendía.
El padre Esteban les habló entonces de un antiguo relato que pocas personas conocían, algo que había encontrado años atrás entre los archivos viejos de la iglesia. Se refería a el silencio de los antiguos, un mito local casi borrado por generaciones. El documento mencionaba que hace siglos, San Aurelio del Monte se construyó sobre lo que alguna vez fue un asentamiento mucho más antiguo, un pueblo que desapareció sin dejar rastro. Cuentan que sus habitantes practicaban rituales dedicados a entidades subterráneas, seres que, según ellos, dormían bajo la tierra pero podían despertar si el equilibrio era roto. Lo que Lucas y Elena vivieron comenzaba a encajar de una manera perturbadora. El padre continuó explicando que, según esos textos antiguos, el silencio era la señal más clara de que las entidades estaban cerca. No un silencio natural, sino uno vivo, hostil, capaz de absorber cualquier sonido. Cuando el silencio absoluto caía sobre el asentamiento, significaba que los antiguos estaban abriendo sus ojos en la oscuridad subterránea. Elena sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Si la primera noche fue el aviso y la segunda el ascenso de esas sombras, ¿qué traería la tercera noche? El padre Esteban no pudo responder, pero su expresión decía todo. Temblaba. Determinado a encontrar más respuestas, Lucas insistió en revisar los archivos viejos de la iglesia. Entre papeles amarillentos y libros desgastados por el tiempo, encontraron un mapa del antiguo asentamiento. Lo alarmante era que las marcas subterráneas coincidían exactamente con la ubicación del pueblo actual. La grieta en su casa estaba justo sobre un punto del mapa identificado como el ojo del suelo. Otros puntos señalaban zonas similares donde vecinos también habían sentido vibraciones. Todo estaba conectado. El silencio no estaba atacando al azar. Estaba siguiendo un patrón, despertando nodos antiguos bajo el pueblo. El padre Esteban, cada vez más inquieto, les advirtió que debían considerar abandonar San Aurelio del Monte antes de que anocheciera. Pero Lucas, necio o valiente, se negó. Algo dentro de él lo empujaba a quedarse. Sentía que marcharse ahora sería inútil, como si el silencio pudiera seguirlos a cualquier parte. Elena lo miró fijamente, intentando convencerlo, pero Lucas insistió. Si no entendemos qué quieren, nunca estaremos a salvo. Aunque dudosa, ella aceptó quedarse, no por valentía sino por lealtad, y porque la idea de estar sola en ese infierno era peor que la de enfrentarlo. Cuando regresaron a casa para prepararse, el suelo volvió a emitir un pulso, más fuerte que las veces anteriores. Elena se detuvo en seco y escuchó. Esta vez no se trataba de un murmullo. Era un canto, un cántico bajo, gutural, repetitivo, que parecía provenir del centro de la tierra. Lucas sintió que el aire se volvía más frío, más pesado. El polvo cayó de las vigas del techo como si la casa respirara con dificultad. Un pensamiento oscuro cruzó por su mente. ¿Y si los antiguos no estaban ascendiendo, sino llamándolos a descender? El cántico se intensificó cuando cayó la tarde. El cielo se volvió negro como tinta, sin estrellas ni luna, como si la noche hubiera llegado demasiado temprano. El silencio absoluto se extendió de nuevo, pero esta vez incluso más rápido y más fuerte que las noches anteriores. Ni el viento se movía, ni un insecto, ni un ladrido lejano. El corazón de Lucas golpeó con tanta fuerza que temió que los antiguos pudieran escucharlo desde abajo. Elena tomó su mano y la apretó, sus ojos llenos de miedo, pero también de una determinación silenciosa. No sabían qué ocurriría en esta tercera noche, pero podían sentirlo acercarse. Una vibración profunda recorrió toda la estructura de la casa, como si algo gigantesco hubiera despertado y comenzara a moverse. Las grietas del piso se abrieron lentamente, una luz rojiza emergiendo desde abajo, iluminando la habitación como una herida abierta. Desde el fondo de la tierra llegó un susurro final, claro, esta vez casi humano. La tercera noche es nuestra. Lucas sintió que la temperatura bajaba en picada, mientras la sombra del suelo se hinchaba como una ola oscura. Elena comenzó a llorar en silencio, consciente de que habían llegado al punto del que no había retorno. Los antiguos estaban despertando, y la verdadera noche apenas comenzaba.
La tercera noche descendió sobre San Aurelio del Monte con una oscuridad tan profunda que parecía devorar no solo la luz, sino también la esperanza. Lucas y Elena estaban de pie en el centro de su sala, iluminados únicamente por una lámpara de aceite que parpadeaba como si fuera a extinguirse en cualquier momento. El silencio volvió, más feroz, más absoluto, y no como un vacío, sino como una presencia viva, consciente, vigilante. No era solo falta de sonido, era una fuerza que presionaba los tímpanos, que sofocaba el pecho, que hacía imposible distinguir dónde terminaba la noche y empezaba la amenaza. Lucas tragó saliva y sintió el aire denso, cargado de un olor mineral que ascendía desde el suelo. Las grietas en la madera del piso comenzaron a expandirse, como si una raíz invisible las empujara desde abajo. Una luz rojiza surgió nuevamente, más intensa que antes, proyectando sombras distorsionadas en las paredes. Elena se aferró a su brazo temblorosa. «No los mires directamente», susurró, como si temiera que el silencio pudiera escuchar sus palabras. Pero ya era tarde. La tierra bajo la casa empezó a vibrar con un pulso lento, rítmico, como un corazón gigantesco que despertaba después de siglos de sueño. Las sombras se movieron en sincronía con ese latido, estirándose, alargándose, casi respirando. Un gemido subterráneo retumbó a través de toda la casa. No era un sonido audible, era una sensación en la piel, en los huesos, en los dientes. Lucas sintió un hormigueo subirle por las piernas hasta el pecho. Cada vez que la tierra exhalaba ese gemido, el aire se enfriaba unos grados más. De pronto, un crujido estremeció las tablas del piso. Lentamente, una fractura se abrió desde el centro de la sala, rompiendo la madera con la suavidad de una flor abriéndose. Una figura se elevó desde el interior de la grieta. No un cuerpo definido, sino un amasijo de sombras y reflejos rojizos que temblaban como si intentaran tomar forma. Elena gritó, pero su voz fue absorbida de inmediato. El silencio la devoró antes de que pudiera completarse la primera sílaba. Lucas la tomó del brazo, pero sintió algo que nunca olvidaría. La sombra emanaba un frío antinatural, un vacío absoluto, una sensación de que el espacio estaba siendo devorado a su alrededor. La figura de sombra se inclinó hacia ellos, cambiando de forma como si buscara una apariencia reconocible. Por un instante, tuvo la silueta de un ser humano. Y luego algo más grande, más monstruoso, más antiguo. Era como si los antiguos estuvieran probando máscaras de carne antes de decidir cuál usar. La sombra habló sin palabras. Fue un mensaje directo a la mente. Una voz que no se escuchaba, sino que se sentía vibrar en el cráneo. «Al fin despertamos», dijo esa voz sin sonido. 3 noches, y el sello se rompe. Lucas retrocedió, sintiendo cómo su nariz empezaba a sangrar por la presión mental. Elena cayó de rodillas, cubriéndose las orejas en un intento desesperado por bloquear la voz que no venía del aire. El piso vibró con más fuerza, y la grieta se abrió aún más, exhalando humo oscuro que olía a hierro y humedad. Una segunda sombra emergió, más grande que la primera. Esta tenía una forma más definida. Brazos largos, anormalmente largos, que rozaban el piso. Una cabeza alta y estrecha, sin ojos, pero con grietas luminosas por donde se escapaba la luz roja del interior. Cuando ese ser movió uno de sus brazos, las paredes de la casa temblaron como si estuvieran hechas de papel. Lucas y Elena comprendieron que no estaban viendo espíritus ni criaturas. Estaban viendo fragmentos de los antiguos, entidades cuya presencia no pertenecía al mundo humano, y estaban ascendiendo. De repente, desde afuera, un estallido sacudió el silencio. Las campanas de la iglesia comenzaron a sonar sin control, repicando con una fuerza imposible. El sonido, un sonido verdadero, atravesó el silencio y cortó su dominio como un cuchillo afilado. Las sombras retrocedieron con brusquedad, agitándose como si el sonido las quemara. Elena levantó la vista justo cuando un resplandor dorado atravesó la ventana. El padre Esteban avanzaba hacia la casa, llevando una enorme cruz de hierro tomada de la iglesia, ahora envuelta en un fulgor extraño. Con cada paso del padre Esteban, la tierra temblaba y las sombras se encogían.
Las campanas repicaban como si una fuerza desconocida las impulsara. Sin embargo, el rostro del sacerdote mostraba un terror absoluto, pero también una voluntad implacable. Entró a la casa sin dudar, levantando la cruz. ¡Atrás!, gritó, y esta vez su voz no fue devorada. Un estallido de luz surgió de la cruz proyectando un destello que hizo retroceder a las figuras de sombra hasta la grieta. La luz se extendió por todo el piso como un incendio dorado, forzando a las sombras a descender. La grieta comenzó a cerrarse lentamente, como una boca obligada a cerrarse a la fuerza. Las sombras emitieron un gemido final, no un sonido físico, sino una vibración agónica que sacudió el aire, antes de ser tragadas nuevamente por la tierra. El padre Esteban mantuvo la cruz alzada todo el tiempo, sudando profusamente, con las manos temblorosas. Cuando al fin la grieta se cerró por completo, el silencio se rompió. El viento regresó. Un perro ladró a lo lejos. La noche volvió a parecer noche normal, pero la oscuridad aún estaba allí, esperando. Lucas cayó sentado, respirando con dificultad. Elena se acercó a él llorando, mientras el padre Esteban apoyaba la cruz contra la pared, agotado. «Esto no ha terminado», dijo el sacerdote con un hilo de voz. «Los antiguos no han sido derrotados. Solo fueron forzados a dormir un tiempo más. Pero el sello está debilitado y volverán a buscar romperlo». Lucas miró hacia la grieta sellada con un miedo profundo. Habían sobrevivido la tercera noche, pero ahora sabían algo aterrador. Los antiguos no habían despertado por casualidad. Habían sido llamados por alguien, o por algo, y la tierra volvería a respirar. Las horas siguientes a la tercera noche fueron una mezcla de alivio y desesperación. Aunque el silencio absoluto había desaparecido, San Aurelio del Monte seguía envuelto en una quietud tensa, como si el pueblo entero contuviera la respiración. Lucas, Elena y el padre Esteban permanecieron en la casa, aún temblorosos por lo ocurrido afuera. El viento soplaba con suavidad, pero incluso ese sonido parecía frágil, como si pudiera romperse en cualquier momento. Ninguno de los tres se engañaba. Había terminado una batalla. No la guerra, los antiguos habían sido obligados a retirarse, pero su presencia se percibía todavía como una sombra bajo el suelo. El padre Esteban, exhausto pero decidido, explicó que la cruz que había utilizado no era una reliquia común. Durante años la había guardado en secreto, convencido de que algún día sería necesaria. Procedía de una misión desaparecida hacía siglos, construida sobre el primer asentamiento que existió antes de San Aurelio del Monte. Era un objeto de protección, forjado con símbolos que pertenecían a un tiempo anterior al cristianismo. «No es un arma santa», dijo con voz grave, «sino un sello para mantener a los antiguos en su sueño». Lucas sintió un nudo en el estómago. Si ese sello se debilitó lo suficiente como para permitir 3 noches de horror, ¿cuánto tiempo resistiría antes de romperse para siempre? Mientras amanecía, el padre Esteban insistió en revisar los puntos marcados en el antiguo mapa del asentamiento. Los tres se dirigieron hacia la plaza, donde las grietas en el suelo eran más visibles. El pavimento estaba levantado en varios lugares, y las piedras ancestrales que formaban la base del pueblo sobresalían como huesos expuestos. Lucas caminó entre ellas sintiendo el eco de las vibraciones aún recientes. Bajo sus pies, la tierra ya no se movía, pero había un calor débil, inquietante, como si la actividad de abajo hubiera dejado un rastro. Elena se arrodilló junto a una grieta y murmuró que todavía podía escuchar un murmullo lejano, apagado, como una voz que insiste en hablar aunque esté ahogada por kilómetros de tierra. El padre Esteban observó las piedras del suelo con una expresión sombría. Dijo que cada punto del mapa indicaba antiguas cámaras subterráneas, parte de un complejo ritual que buscaba apaciguar a los antiguos mediante ofrendas y cánticos secretos. Ellos no desaparecieron, explicó. Fueron encadenados por quienes estuvieron aquí antes, pero esas cadenas no están hechas de metal. Están hechas de fe, de memoria, de rituales que ya nadie practica. Lucas entendió entonces que el silencio no era un fenómeno natural, era un recordatorio, una advertencia, un síntoma de que las cadenas se estaban rompiendo. Elena, aún pálida,
Preguntó con un hilo de voz qué podían hacer. El padre guardó silencio largo rato, mirando hacia las colinas que rodeaban el pueblo. Finalmente respondió: «No podemos destruirlos, no podemos enfrentarlos, solo podemos reforzar el sello, aunque sea temporalmente». Señaló la cruz de hierro, envuelta aún en el resplandor tenue que no había desaparecido desde la noche anterior. Si colocaban el sello en el punto central, el denominado ojo del suelo, tal vez podrían contener el despertar de los antiguos, pero ese punto estaba bajo su casa. Lucas sintió una punzada de miedo. Volver allí significaría enfrentarse de nuevo a la presencia que habían visto emerger. A pesar del miedo, regresaron. El sol del mediodía apenas lograba trazar sombras claras, como si la luz misma desconfiara de ese lugar. La casa de Lucas y Elena tenía un aire distinto. Aunque por fuera parecía tranquila, por dentro el suelo estaba cubierto de marcas negras, residuos de la sombra que había ascendido la noche anterior. El padre Esteban avanzó hasta el centro de la habitación, donde la grieta sellada sobresalía como una cicatriz fresca. Sostuvo la cruz con ambas manos y les indicó que se mantuvieran atrás. «Lo que haré puede despertar su atención», advirtió, «pero debemos intentarlo». Cuando el padre colocó la cruz en el suelo, un temblor suave recorrió toda la casa. La madera crujió, las ventanas vibraron y una brisa helada recorrió la habitación. Lucas tomó a Elena de la mano sintiendo cómo le sudaban las palmas. La cruz comenzó a hundirse lentamente en el piso, como si la madera se ablandara para dejarla pasar. Una luz dorada se filtró entre las tablas, extendiéndose en círculos, trazando símbolos que parecían vivos, moviéndose como serpientes luminosas. Las paredes emitieron un gemido profundo, y por un instante Lucas pensó que la casa se derrumbaría. Entonces, desde debajo de la tierra surgió un rugido sordo, un rugido que no se escuchó con los oídos, sino que se sintió en las entrañas. Las sombras en el suelo se agitaron, aunque la grieta seguía cerrada. Una voz mental, la misma que los había acosado la tercera noche, susurró con furia: «No puedes contenernos». El padre Esteban, temblando, presionó ambas manos contra la cruz y gritó una oración incomprensible, antigua, tan vieja que ni siquiera él parecía entender lo que decía. La luz dorada estalló como un latido, expandiéndose por toda la casa, sacudiendo la estructura hasta hacer caer pedazos de yeso del techo. El rugido subterráneo se volvió un lamento de agonía. La sombra bajo el suelo se retorció como si estuviera siendo arrastrada hacia abajo por una fuerza invisible. La luz rodeaba ahora toda la habitación, y los símbolos en el piso se iluminaban con intensidad creciente. Por un momento, Lucas creyó ver una figura gigantesca moviéndose bajo la tierra, intentando escapar, arañando desesperadamente para salir, pero al final la luz ganó. El temblor cesó, el murmullo desapareció, y el silencio, un silencio común, natural, cayó sobre la casa por primera vez en 3 noches. El padre Esteban cayó de rodillas, exhausto, mientras la cruz quedaba enterrada bajo el piso, irradiando un resplandor tenue que pronto se desvaneció. Lucas y Elena lo ayudaron a ponerse de pie. Habían logrado reforzar el sello, pero el padre, con una voz rota, les recordó algo que nunca olvidarían. Los antiguos no duermen para siempre, solo esperan y, cuando las cadenas se debiliten otra vez, buscarán salir. Lucas miró la casa, el suelo, el pueblo entero, y comprendió que San Aurelio del Monte nunca volvería a ser un lugar tranquilo. Lo que permanece bajo la tierra no ha sido derrotado, solo ha sido contenido y algún día despertará de nuevo. Durante los días que siguieron, San Aurelio del Monte se vio envuelto en una calma inquietante. Las grietas del suelo fueron reparadas, las sombras que manchaban las paredes se limpiaron, y la gente comenzó a hablar de lo ocurrido con la prudencia de quienes han visto demasiado. Sin embargo, bajo esa calma había algo que nadie podía ignorar. El pueblo había cambiado para siempre. Lucas y Elena intentaron regresar a su rutina, pero cada paso dentro de la casa les recordaba el lugar exacto donde la tierra respiró. Cada noche, incluso en silencio normal, ambos despertaban sobresaltados, convencidos de haber escuchado un murmullo enterrado en lo profundo. El padre Esteban,
debilitado por el esfuerzo del sello, continuó visitándolos, advirtiéndoles que la vigilancia debía mantenerse, y aunque nadie lo decía en voz alta, todos sentían que la oscuridad seguía allí, como un animal dormido al que no se debe molestar. Poco a poco, los habitantes del pueblo comenzaron a desarrollar comportamientos curiosos. Cerraban sus ventanas antes del atardecer, evitaban caminar sobre los terrenos donde antes había grietas, y sobre todo, nunca hablaban del silencio absoluto. Esa era la regla que el padre Esteban les había impuesto: lo que se nombra despierta, repetía con insistencia. Así, San Aurelio del Monte comenzó a vivir entre supersticiones renovadas, rezos constantes y un miedo antiguo que se volvió parte de la identidad del pueblo. Lucas y Elena observaban a sus vecinos y comprendían que, aunque nadie lo confesara, todos recordaban lo ocurrido, y todos temían que pudiera repetirse, porque la tierra, aunque quieta, parecía guardar un eco latente, como si contara los días hasta el próximo despertar. Con el tiempo, las historias sobre las 3 noches comenzaron a transformarse en leyendas, cuentos susurrados únicamente a los niños más traviesos para que no salieran durante la noche. Pero Lucas sabía la verdad, Elena también, y el padre Esteban, cada día más envejecido, cada día más silencioso, comprendía que nada de lo que hicieron fue una solución permanente. Un atardecer, mientras observaban el horizonte desde la puerta de su casa, Lucas sintió un leve temblor bajo sus pies, tan sutil que podría haberse confundido con la imaginación, pero no lo era. Era un latido, un aviso. Miró a Elena y ella entendió sin necesidad de palabras. San Aurelio del Monte había sobrevivido. Por ahora, pero en lo más profundo de la tierra, los antiguos aguardaban, pacientes, esperando el momento en que el silencio volviera a caer sobre el pueblo. Y cuando ese día llegara, ninguna luz, ninguna cruz, ningún rezo podría detenerlos.